Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el segundo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a pesar de tener la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Por favor, Señor, abre nuestros ojos y despierta nuestra atención para que esto que he leído ahora penetre en lo profundo de nuestras conciencias y se grabe y se mantenga así y produzca como buena semilla fruto a 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Después de las consideraciones que ha hecho en el capítulo 1, ahora tenemos una exhortación. Esto abarca los primeros versículos, que ya los hemos visto la semana pasada, pero los repaso brevemente. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu o algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sientan lo mismo. Ese es el mandato. Sientan lo mismo. Todavía hay un gerundio que es teniendo el mismo amor, unánimes. Sientan lo mismo. Ya hemos examinado en qué consiste eso, pero ahora viene la explicación del texto. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. También esto lo hemos visto la semana pasada en el sermón anterior. Pero la explicación del versículo 4 es lo que nos tocaría desentrañar. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta instrucción parece no ser solamente algo que tiene que ver con el carácter cristiano, sino con la sabiduría humana que determina una mejor forma de vivir. Quiero explicar esto. Tenemos dos grandes doctrinas que están en boga en nuestros días, aunque van cambiando de nombre o adhiriendo o agregando un prefijo o algo así. El socialismo o comunismo por un lado y el capitalismo por el otro.
Se le puede dar la manera de liberalismo o neoliberalismo, si quieren, al capitalismo, o al socialismo también se le puede decir el neosocialismo o el socialismo del siglo XX o XXI o cualquier cosa. Los nombres no alteran en realidad el espíritu de cada una de esas filosofías. Y para molestia de muchos de los que me están oyendo y viendo ahora, debo decir que ninguno de esos puntos de vista es cristiano. Son puntos de vista mundanos, humanistas y profanos. Cuando se cree que el hombre tiene la solución, o se va a la mano izquierda o se va a la mano derecha, en el extremo que pierde el equilibrio. Cuando el valor máximo es el capital, es decir, la codicia del hombre, del individuo o de la empresa, de la corporación, no importa qué dimensión se toma. Cuando los intereses materiales priman por sobre los humanos, en el lado derecho, o al revés, cuando se toma como pretexto los intereses de la sociedad, de la comunidad, de la mayoría, de las masas, del pueblo, etc., aunque ni siquiera es verdad, pero aún así, aunque fuera verdad, todavía tiene ese rasgo de falta de ecuanimidad. Vean ustedes cuál es el punto de vista bíblico que en realidad está explicado ampliamente en el Antiguo Testamento. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es la diferencia. En el capitalismo salvaje, la idea es cada cual tiene que velar por sí mismo o por su empresa o por, no sé, la corporación más grande, lo que fuera, pero el punto de vista es egoísta y es avasallador. No importa cuánto destruyes, lo importante es ganar, es la utilidad, es acumular, y eso tiene que ver con la codicia, obviamente. En el otro lado, se supone que sería mejor que se vela por los demás, por los más pobres, por las multitudes, lo cual, para comenzar, no es cierto, pero aunque fuera cierto, es imposible, porque no considera la realidad del corazón egoísta del individuo. Entonces, no importa cuán comunista sea la sociedad, los individuos que se hacen del poder aprovechan de ese poder para sus propios intereses. ¿Qué es lo que propone la Biblia? En el sistema del antiguo Israel, Dios había previsto que cada cual tenga su propia tierra. Ahora, no es socialismo porque hay la propiedad privada, pero no es capitalismo porque no se le permitía a nadie crecer tanto que despoje a los demás. Una de las leyes, por ejemplo, era no traspasar los linderos antiguos. Quiere decir, en el principio cada individuo, cada familia había recibido un territorio, un lugar para explotar, para vivir. No se le podía quitar eso. Por lo menos no se le podía quitar definitivamente. Después de un cierto tiempo, en el año del jubileo, todas las posesiones tenían que volver a sus dueños originales. De esta manera nadie estaba condenado a vagar de por vida en esclavitud o en servidumbre o en dependencia. Cada cual podía tener algo que provenía de Dios, era la herencia de Dios. Por supuesto, es mucho mejor. Pero aún así, esto estatuido en el Antiguo Testamento no era suficiente porque solo proveía de la estructura externa. No podía dar el influjo, el espíritu, el impulso para que se realice de buena forma. Esto lo da el Espíritu Santo en la nueva comunidad de fe que es la iglesia, diciendo, velen por lo que es suyo,
pero no solo por lo que es suyo. Velen también por lo de los otros. Y la diferencia está en el también. ¿Puedes tener algo que consideras tuyo? Claro. Pero no olvidándote del prójimo. No olvidándote de cuidar, de preservar, de respetar lo que es del prójimo. La filosofía bíblica es superior a la filosofía humanista, sea de extrema izquierda o extrema derecha. Solamente en la Biblia encontramos el equilibrio correcto que está descrito aquí. Pero todo esto tiene que ver con el hombre. Este es el mandato para el hombre, para el cristiano. Desde el versículo 9 tenemos la parte que es netamente teológica, es decir, está enfocada en Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que hace? Dice en el versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál es el sujeto? Que es exaltado, por supuesto. Dios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, ¿qué ha hecho Dios? ¿Dios tiene parte en esto? Claro que sí. En el caso preciso, concreto, directo de Jesucristo, Dios tiene una parte. Cuando habla de Dios, en este caso se refiere al Padre Celestial. El Padre Celestial miró a Jesús, vio su conducta y entonces reaccionó al respecto y premió la forma de conducirse de Jesús y lo ha exaltado. ¿Cuánto? Hasta lo sumo. No hay un lugar mayor, más alto, más sublime que el de Jesús. Dios le ha asignado el lugar más alto, le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre describe la naturaleza de las personas, de las cosas, etc. Dios le ha dado a Jesús un nombre, es decir, ha descrito su carácter, su naturaleza. Ese carácter está presentado por los diferentes apelativos que hay en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, se dice que es el príncipe de paz, pero también se le llama el león de la tribu de Judá. Es el eterno creador de las edades, es el Padre de sabiduría, etc. Hay muchos nombres en la Escritura referidos a Jesús, pero el nombre que ha sido puesto por sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Eso es lo que nos dice finalmente el versículo 11. Dios le ha asignado al Hijo, que es Dios encarnado, en su calidad de hombre, un nombre supremo, un nombre superior. ¿Con qué fin? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué necesitamos confesar? Que Jesucristo es el Señor. Alguien dirá, bueno, pero yo no lo quiero hacer. ¿Sabes qué? Si no lo haces, no puedes ser salvo. Así de graves. Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero se confiesa ¿qué? Se confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, si nunca lo has hecho, apresúrate a hacerlo. Para comenzar, podrías tocar a la persona que está a tu lado.
sin contaminarla con el coronavirus. Y aunque la contaminara, sería mejor que lo hagas, porque esto tiene repercusión eterna. Y le digas: fulano, yo quiero decirte que mi corazón rebosa de gozo y mis labios confiesan que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que creo y lo proclamo con gozo. Hazlo ahora. O al terminar esta sesión, habla con los que te rodean y más tarde con el círculo más amplio y más tarde con el mundo entero. Que todo el mundo sepa que tu corazón tiene convicción respecto a este punto fundamental de la fe cristiana. Jesucristo es el Señor y reina para siempre. Ahora, esta es la parte de Dios. Ya tenemos la parte del hombre, que es conducirnos en amor con los que nos rodean, buscando la paz, viviendo en armonía y cuidando de los intereses del prójimo, así como los nuestros propios. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la parte humana y es a nivel horizontal. Pero luego, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora nos pone en verdaderas figurillas. Es decir, nos pone en aprietos. ¿Cómo podría ser yo, consciente de mis características, de mi forma de pensar, de actuar, de mis limitaciones, que todavía quiera que en mí haya un sentir similar al de Jesucristo? No alcanza mi mirada para ver su altura. ¿Cómo podría caber en mí? Por supuesto, no desde el principio en plenitud, pero el atisbo, el inicio, tiene que ser esto. Tengo que ser capaz de ver qué hubo en el corazón de Cristo y determinar mi corazón a actuar en esa misma forma. Que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue este? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, nuestro punto de partida es de gusanos de la tierra. El punto de partida de Dios es el ser glorioso, estar en lo máximo de la gloria. Sin embargo, para ser uno de nosotros, Él no estimó permanecer en la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía haber dicho: yo soy Dios, ¿por qué tengo que actuar de una manera o de otra? ¿Por qué tengo que disminuirme? Y realmente no tenía que hacerlo. Quiso hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas en su mente. Y yo. Y Él nos estaba mirando con amor, pensando en nosotros. Quería lograr algo. Dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma no solo de hombre. Podía haber sido un príncipe de un gran imperio o algo así. No. Forma de siervo. En naturaleza humana, semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, no se quedó tranquilo. Dio un paso más abajo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta el punto extremo, hasta la muerte. Muerte de cruz. Pienso que algunas personas estarían dispuestas a redimir a la humanidad sacrificándose. De hecho, hay gente a la que les llamamos héroes que se sacrifican por alguna causa. Si es por toda la humanidad, mejor todavía. Lo harían. Hasta que comience el dolor. O hasta que el dolor llegue a un límite insoportable. Y entonces clamarían para ser liberados. Algunos otros quizás lo harían en un sentido, mientras pudieran conservar su gloria y su honra. Nada retuvo Jesús para sí mismo. Fue deshonrado, muriendo al lado de malhechores, en medio de ellos, identificado como un ladrón o un homicida, un perverso. No quiso guardar su honor. Se deshizo de él. No guardó nada de reserva para cuidarse del dolor. Aceptó todo el dolor. Más grave, aceptó la culpa por tu pecado y el mío. Cargó con todo eso. Se humilló a sí mismo hasta el extremo, hasta la muerte de cruz. No se puede añadir nada a esto. Pero resumiendo, tenemos una exhortación respecto a nosotros mismos. Nosotros debiéramos adoptar la actitud de Cristo. Tenemos una explicación respecto a Jesucristo. Esa es la base sobre la que actuamos. Es el modelo. Y tenemos una explicación de la conducta de Dios el Padre. El Padre aceptó como válida la conducta del Hijo y reconoció su valor inmenso y por eso en premio lo exaltó. Nosotros no vamos a ser exaltados hasta lo sumo. No merecemos eso, no vamos a ser. Ese es el lugar de Cristo. Pero sí vamos a ser reconocidos. Vamos a ser llevados. Y yo ansío que tengamos el privilegio de estar a la altura de poder abrazar los pies de nuestro Salvador, Jesucristo, y besárselos, agradecidos por su obra, por la salvación que Él nos ha brindado. Este es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de la buena nueva de salvación para nosotros, pero es sobre la base de la obra de Jesucristo, la cual jamás podemos olvidar. Por eso todo evangelismo válido tiene que ser cristocéntrico. Pero también necesitamos conocer la obra de Dios, la cual Él ha realizado exaltando al Hijo. Pero la exaltación de Cristo significa aceptación de nosotros, porque en Cristo Dios nos ha aceptado. Por eso somos exhortados a comportarnos en una manera que le honra a Él. Todo esto que leemos, ¿trae a nosotros algún estímulo de amor? Claro que sí. ¿Provee de comunión en el Espíritu? Por supuesto. En el mismo Espíritu estamos los que creemos en esto. Por eso debemos sentir la misma cosa. ¿Han visto que ahora no es difícil? Mientras mantenemos nuestra mente en Cristo, agradecidos a Dios, podemos compartir esto que nos es común, la fe en Jesucristo. Ven, únete a nosotros. Vamos a adorar a Dios en Jesucristo. Él lo merece. Oremos.
Señor nuestro, tú eres nuestro Salvador y eres maravilloso. Tu nombre es admirable. Y realmente no podemos dejar de admirarte cada día más por tu obra maravillosa. Te damos gloria y honra. Reconocemos lo que has hecho y reconocemos que es la verdad. Nos adherimos a esa verdad y te confesamos. Tú eres el Señor. Jesús, tú eres el Señor y no hay otro. Nuestro corazón es tuyo también, por Jesús.